Nunca vamos a resolver todos los misterios que hay. No solo los muchos enigmas históricos siguen sin resolverse, sino los muchos que seguro surgirán en el futuro. En este video, te mostraré algunos de los misterios menos conocidos del mundo, que sin embargo siguen siendo imposibles de resolver. 6. Shanina Isom. En 2009, Shanina Isom, de 28 años de edad, fue trasladada de urgencia a una sala de emergencia en Memphis, Tennessee, después de experimentar un ataque de asma. Los médicos de guardia la trataron con dosis de esteroides y la enviaron a casa. Poco después de esto, Shanina comenzó a experimentar una sensación de picazón que empeoraba a pesar del tratamiento médico. Más tarde, de manera alarmante, se dio cuenta de que sus piernas se volvían de color negro. Los médicos estaban convencidos de que tenía una infección por estafilococo o por algún tipo de trastorno de la piel de tipo eczema. Debido a eso, se le dio más tratamiento, pero las cosas fueron de mal en peor. Las costras se estaban formando en todo el cuerpo y estaba perdiendo peso rápidamente. Los médicos de Memphis se quedaron atónitos, y le comunicaron a Shanina, y a su familia, que probablemente tendría que vivir con esta extraña enfermedad por el resto de su vida. 2 años más tarde, todavía en busca de respuestas y una cura, Shanina visitó el Hospital Hopkins, en Baltimore. Especialistas de allí determinaron que sufría de una enfermedad desconocida, que la llevó a producir 12 veces el número normal de células de la piel en sus folículos pilosos. Esto causó que le crecieran uñas en lugar de pelo. Los doctores en Hopkins todavía están tratando de averiguar la causa de esta extraña enfermedad. Isom se toma actualmente 25 tipos diferentes de medicamentos, pero todavía no está cerca de ser curada. 5. Las luces Sdalen. En 1997, Harald Dale estaba acampando con su familia en el valle de Sdalen, Noruega. Justo después de las 6, una noche, Harald salió a lavarse los dientes cuando notó algo extraño. 3 luces en una formación de triángulo estaban parpadeando en el cielo oscuro. Las luces solo flotaban allí, la intensidad de su brillo iba cambiando con cada parpadeo. Harald entró corriendo a llamar a sus hijos para que lo vieran. Unos minutos más tarde, las luces desaparecieron. Harald se había convertido en una de las muchas personas en presenciar el misterioso fenómeno conocido como las luces Sdalen. Este fenómeno de las luces se remonta al siglo XIX. Han sido vistas brillar en diferentes colores, incluyendo azul, rojo y amarillo, y se han observado flotando a poca distancia por encima de la Tierra o cruzando el cielo a gran velocidad. Las luces eran particularmente activas durante la década de 1980, con un máximo de 20 informes de testigos presenciales cada semana. Los científicos han estado estudiando las luces durante años, pero aún tienen que llegar a una explicación ampliamente aceptada. Las teorías incluyen el polvo ionizado, las partículas de combustible en el aire, y, naturalmente, los ovnis. 4. El bote de Bouvet, Island. Bouvet Island ha sido descrito como uno de los lugares más aislados del planeta. Nunca ha sido habitada esa isla e incluso la vida vegetal es insostenible allí, lo más probable es que nadie nunca pueda habitarla. Sin embargo, cuando una expedición británica llegó de Sudáfrica en 1964, descubrieron un bote abandonado en una laguna en la isla. No muy lejos del barco habían diferentes objetos: los remos, madera, un tambor, y un depósito de cobre. El barco estaba en buenas condiciones, pero la expedición no pudo encontrar el rastro de ningún pasajero. El barco no tenía marcas identificables en él, y por lo tanto no se podía rastrear en cualquier empresa nacional. Aún más extraño, es que cuando otra expedición fue enviado a la isla Bouvet, 2 años más tarde, el bote salvavidas se había desvanecido. Todos los demás objetos que se encontraban cerca de él también habían desaparecido. Hasta la fecha nadie sabe cómo llegó allí el barco o lo que pasó con la gente que estaba en ella. 3. Foo Fighters. El término Foo Fighters se aplicó a varios avistamientos de ovnis que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los pilotos de combate y las tripulaciones en los buques de guerra observaron luces extrañas en el cielo y objetos de plata que parecían discos. A finales de 1942, un piloto de la Real Fuerza Aérea estaba volando Hurricane, un avión de combate, sobre Francia, cuando se dio cuenta de 2 extrañas luces volando hacia su avión. Supuso que era un trazador al fuego hasta que se dio cuenta de que las luces en realidad lo estaban siguiendo, repitiendo todos los movimientos que hacía mientras estaba en el aire.
No importa lo mucho que lo intentara, el piloto no pudo evadir las luces. También notó que guardaban un espacio aún entre ellos mientras lo perseguían. Solo después de varios kilómetros desaparecieron de su vista. Este extraño incidente se produjo apenas 4 meses después de que los infantes de marina en las Islas Salomón dijeron haber visto una formación de más de 150 objetos de color plateado corriendo a través del cielo. Los marines observaron que los objetos hacían un ruido extraño y que no tenían colas o alas como los aviones. Toda mención de los avistamientos fue suprimida hasta que la guerra se acercaba a su fin. Los primeros informes no salieron en los periódicos hasta diciembre de 1944. 2. La mansión Redpath. Otro misterio centenario es el ocurrido en 1901, el asesinato de Ada Maria Mills Redpath, y su hijo, Clifford, en su lujosa mansión de Montreal. Ada era una viuda muy rica que sufría de artritis reumatoide. Su hijo, en cambio, era tan saludable como un caballo y estaba en el proceso de preparación para hacer el examen de la barra canadiense. Un periódico especula que Clifford no podía manejar el estrés del examen y mató a su madre antes de suicidarse. Otro periódico afirmó que la viuda Redpath sufría de insomnio severo, tanto que ella trató de quitarse la vida. Cuando su hijo intervino, fue disparado accidentalmente hasta la muerte por su propia madre. Lo raro, es que el forense escribió en su informe sobre el caso, los detalles cedidos por un médico que ni siquiera estaba en la escena del crimen. En dicha prueba, el informe concluyó que Clifford era un epiléptico y debía haber tenido un episodio de locura temporal el día que él y su madre murieron. Aún más extraño es el hecho de que la policía nunca fue llamada a la mansión. La tragedia ocurrió un jueves por la noche y en menos de 48 horas se realizaron los entierros. En cuestión de semanas, la vida en el barrio reanudó su rutina habitual. Nadie mencionó los asesinatos nunca más. La mansión Redpath sigue siendo uno de los misterios más fascinantes en la historia de Canadá. 1. El misterio del faro de Eilean Mor. En 1900, las únicas almas que viven en la isla escocesa de Eilean Mor eran 3 fareros. El día después de Navidad, una nave de abastecimiento llegó a la isla. Para sorpresa de la tripulación, los fareros no los estaban esperando en el pequeño muelle de la isla. Después de soplar el cuerno de la nave y lanzar una bengala, aún no había actividad en la isla. Un guardián del faro de reemplazo llamado Joseph Moore fue enviado finalmente a investigar. A medida que subía las estrechas escaleras que conducen al faro, Moore recordó haber sido golpeado con una sensación de temor sin nombre. Mientras se acercaba a la puerta, vio que estaba cerrada con llave. Pisando con cuidado en el interior, también se dio cuenta de que 2 de las 3 chaquetas impermeables que por lo general se mantienen en la sala, no estaban. Al llegar a la cocina, se encontró con los restos de una comida y una silla tirada en el suelo. El reloj de la cocina había dejado de funcionar, los fareros no estaban en ninguna parte. La investigación adicional reveló las inscripciones inquietantes en el registro del faro. La entrada del 12 de diciembre fue escrito por un guardián llamado Thomas Marshall. En ella, Marshall afirmó que la isla había sido golpeada por los vientos severos, peor que todo lo que había experimentado en su carrera. A pesar de que el faro fue lo suficientemente sólido como para sobrevivir a cualquier tormenta, Marshall escribió que el guardián principal, James Ducat, era muy tranquilo. El tercer guardia, William Cartur, era un marinero experimentado y un famoso peleador. La entrada del registro termina anotando que él había estado llorando. Footer registró que la tormenta continuaba rugiendo por unos días. Estando seguros en su faro, los 3 hombres habían comenzado a rezar. La última anotación decía: la tormenta terminó, mar en calma. Dios está por encima de todo. Aunque el faro era visible desde la cercana isla de Lewis, ninguna tormenta fue informada en Eilean Mor durante los días señalados en la entrada de registro.